Reciban un cordial saludo de la distribuidora HCM Limitada, herramientas de corte y medición. En esta oportunidad queremos conversar con ustedes un tema que hemos titulado ¿Cómo navegar en la misma barca en cuarentena sin naufragar en el intento? Mi nombre es Gary Enrique Manota Cervantes, pertenezco a la Comisión de Matrimonio y Familia de la Arquidiócesis de Barranquilla y al Centro de Escucha y Orientación igualmente. Desde esa experiencia les quiero hablar. Tengo que hacer la claridad que no soy psicólogo, pero he trabajado este tipo de charlas en familia. Y en vista de lo que estamos viviendo en esta época, en este año 2020, cuando nos hemos encontrado con una situación muy particular que nos ha cambiado la vida, que ha cambiado el mundo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces queremos dar como unas pinceladas, unos tips, diríamos, de eso, de cómo navegar en la misma barca en cuarentena sin naufragar en el intento. Esto realmente, este nombre viene a raíz de que el 27 de marzo pasado, el Papa Francisco, en vista de esta situación, de esta pandemia, y pues buscando cómo controlar esto, impedir que avance esto, en su disertación, en la bendición del Papa, que se conoce como Urbi et Orbi, dio y habló en un texto. En ese texto hablaba el Papa Francisco, cuando nos daba esa bendición hermosa, cuando recibíamos eso, nos hablaba de un texto del Evangelio, y ahí hablaba de la barca. Como pueden ustedes ver una imagen, esta imagen que tenemos aquí, de esta barca con mucha gente. Y es mucho lo que se ha dicho a raíz de eso, del tema de la barca. Han salido una serie de memes, una serie de opiniones referente a esto, porque lógicamente la situación que estamos viviendo hoy en día depende de la situación de cada uno en particular. Y ya algunos se han atrevido a decir, bueno, no estamos en la misma barca, estamos en la misma tormenta, pero cada uno está en su propia barca. Y es que como nos muestran esas imágenes, pues la situación de cada uno va a ser diferente, dependiendo del sitio donde estemos, dependiendo en qué parte de la embarcación estemos. Entonces, a raíz de eso, queremos disertar un poquito, queremos hablar un poco sobre esta situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 que estamos viviendo. Podemos recordar que en el año 2001, esta era una gran noticia, la destrucción de la Torre Gemela, ¿quién lo creyeras?, tras un ataque terrorista. Recuerdo en ese entonces que laboraba y veíamos las noticias que nos parecía algo que no era real. Veíamos un avión estrellar, al poco rato otro avión estrellarse y después otro avión. Y eso causó, lógicamente, mucho impacto. Esta situación, estas imágenes que se sucedían en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, realmente cambió el mundo. El mundo no fue el mismo después de que fueron destruidas estas torres gemelas. Hoy en día todavía vivimos esa situación de cambio. ¿Dónde la vemos? Cuando uno va a viajar. Anteriormente pues viajábamos y en los aeropuertos pues había unos controles, pero no había unos controles tan estrictos como quedaron después de esta destrucción de estas torres gemelas. Uno en cualquier aeropuerto del mundo donde va, pues son extremas las situaciones, uno tiene que casi que desnudarse y le revisan todo el equipaje y todas las cosas, y hay como una especie de paranoia para ver que tú no eres una persona que vas a hacer algo, que vas a atentar contra el avión o contra las personas que están ahí. Y eso es precisamente lo que nos ha pasado con este virus, que es han dicho los expertos, que es una molécula de ARN, un tipo de ácido
que tiene una modificación, porque ni siquiera es, digamos que no es algo viviente, sino que es una molécula que se instala y pues trae todas estas consecuencias pues a los cuales todos tenemos miedo, y de esos miedos vamos a hablar más adelante. Entonces, miren cómo nos cambió la vida. Nosotros sabemos, miren por ejemplo esa imagen donde dos personas están celebrando el cumpleaños. Antes nuestros cumpleaños nosotros los celebramos de una manera alegre, nuestras casas se llenaban, estábamos a la espera de eso, preparábamos picadas para que llegaran invitados, llegaban nuestros familiares, llegaban nuestros amigos, llegaban muchas personas a felicitarnos. Ahora todo el mundo tiene miedo y por respeto, incluso por respeto a eso, ni siquiera nos atrevemos a llegar a la casa de una persona cercana a nosotros, que bien puede ser un hermano, un familiar muy cercano, sino que, bueno, a través de las redes sociales les podemos dar una felicitación frente a eso. ¿Ha cambiado realmente eso? Una de las cosas que ha cambiado es el tema que tiene que ver con el trabajo en casa. Eso ha modificado esto, porque son muy pocas las personas que antes de que sucediera esto del aislamiento que se ha dado, de este confinamiento, de esta cuarentena, muy pocas personas trabajaban. Algunas personas lo hacían, pero no esa gran masa que se ve hoy en día. Y de hecho, esta señora pues que está asombrada porque lo toma al pie de la letra, que su esposo trabaja en un ferrocarril, y dice cómo va a traer ese trabajo a la casa. Y miren, hoy día una persona, antes de esto que viéramos una persona con una mascarilla en la calle, era una persona llamativa. Yo recuerdo que hace unos cuantos meses atrás pues tenía una fuerte gripe y entonces por protección a las personas donde asistí a los lugares, me colocaba ese tipo de tapabocas para mí. Y la gente se asombraba, o sea, me veían y me preguntaban qué tenía, lógicamente, porque era una sola persona que llevaba esto. Hoy en día es lo contrario. Una persona que no lleve una protección de esto, la miramos mal, la miramos como una persona que no está contribuyendo con esta situación que estamos viviendo. ¿Y qué podemos mirar? Miremos todos esos sitios emblemáticos en las diferentes partes del mundo, todas esas torres, todos esos monumentos, todas esas partes del mundo que anteriormente siempre estaban llenos. Había ciudades como Nueva York, que le llamaban la ciudad que nunca duerme, o tal vez París, qué sé yo. Tantos lugares donde siempre estaban llenos de turistas, siempre estaban concurridos, el mundo seguía, el mundo no se detenía. Y hoy en día hemos tenido que hacer ese pare. Y así se ven estos sitios pues en algunas partes del mundo. Así vemos el mundo hoy. Inicialmente pues vemos figuras ahí asiáticas, personas de estos países de Asia, donde comenzó pues primero este foco, después epidemia, después que se convirtió en una pandemia. Y hoy no es menos frecuente pues ya el ejercicio que se ha detenido. Aquí de pronto vemos unas imágenes de alguien de pronto haciendo ejercicio o trasladándose a su trabajo, pero miren que ya incluso cuando uno hacía el deporte al aire libre, lo que quería era eso, respirar aire puro. Hoy en día pues tratando de que no vaya a estar un virus por ahí, pues lógicamente no es fácil que esté en el ambiente, como han dicho los expertos, pero sí hay que cuidarse por lo menos de la cercanía que podemos tener en algunas personas. Igualmente en el transporte público ha cambiado. Nosotros pues en esta ciudad de Barranquilla, donde estamos originando esta charla, lógicamente también el transporte se ve disminuido en el número de personas, tal vez un 30-35% de la capacidad de este medio de transporte. E igual uno no se sentaría al lado de una persona que no tiene una cobertura de su boca con un tapaboca, evitando pues las gotitas de saliva. Y aquí nos vamos a algo bien interesante. Esto es algo bien interesante que han llamado los nuevos miedos. Porque es que los expertos dicen esto, los expertos dicen que solamente cuando nacemos con dos miedos, o sea, diríamos que son dos miedos naturales o connaturales que vienen con nuestro empaque. Y esos miedos que nosotros tenemos cuando nacemos son el miedo a caernos.
todos sentimos ese miedo y nos da un miedo cuando nos tropezamos, que nos vamos a caer y bueno, dependiendo de la caída, a veces nos da risa, a otras personas les da risa, pero siempre tenemos ese miedo a caer. Y el otro miedo que dicen los expertos con el que nacemos es el miedo a los ruidos estridentes. Ya vemos, por ejemplo, un bebé cuando está recién nacido y hay un ruido de una motocicleta o de un vehículo que tiene, digamos, un exhausto que hace un ruido espantoso, digamos que brinca, que se exalta ese bebé por esos ruidos. Esos son los dos miedos naturales con los que nosotros sabemos. Pero hoy en día, ¿qué vemos? Hay situaciones como esta. Ya comenzamos con la angustia y de hecho hay situaciones muy particulares de personas que han perdido el trabajo. Y eso va a ser una crisis bien tremenda para la salud mental de nosotros, no solamente los colombianos, sino en el mundo entero, porque esta situación. Pero seguramente en estos países del tercer mundo, como se llaman, por la misma situación económica que se vive, se toman estas situaciones. Ya este es un miedo, uno de los miedos que ha comenzado, digamos, a estar en algunas personas y que es real ya en eso. Otro miedo es la crisis, la parte económica, lógicamente. Si muchas personas dependen de su empleo para el ingreso, y esta ha sido una de las situaciones, digamos que más terribles que se han presentado en nuestro país, porque mucha gente vive del día a día, de lo que, o sea, de eso que se gana el día, con eso es que se come. Y entonces, pues ese es otro miedo que está. Y sin duda, el miedo pues a contagiarnos. Nadie quisiera contagiarse con todo lo que nos han contado, cómo es de feo esa situación, sobre todo con las personas que tienen esos síntomas y llegar a esa etapa crítica de estar en una unidad de cuidados intensivos, de todo lo que dicen, que lo feo que es que tener un respirador, la tos, todas estas cosas. Es un miedo. Uno tiene miedo de acercarse a otra persona, uno tiene miedo de agarrar una superficie, uno tiene miedo de ir a un hospital. Y miren situaciones muy particulares que se han presentado no solamente aquí, sino a nivel mundial, donde incluso anteriormente que queríamos estar cerca de esas personas que pertenecían al personal médico. Hoy en día pues en algunas situaciones algunas personas no entienden y han comenzado a rechazar esto. Entonces ahí está el otro miedo que aparece, que es el miedo a la muerte. Pero veamos como que esta situación que la estamos mostrando aquí en estos dibujos animados, y es la situación que pudo vivir Noé en este relato que se nos hace en el libro del Génesis, en la Biblia, cuando dicen que tuvo que embarcarse, que Dios le dijo que se embarcara con su familia, y una pareja de animales hay. ¿Cómo sería la situación que vivió Noé ahí? Dice que estuvo 40 días y 40 noches en la barca. ¿Y cómo sería esa situación? ¿Cómo sería vivir eso? ¿Cómo sería estar en ese momento? Y es una de las preguntas que tenemos que hacer nosotros para ver cómo mantenernos en esta cuarentena. ¿Cómo vivir esta cuarentena en familia? ¿Qué podría salir mal? Es la pregunta, ¿verdad? Y hay situaciones que se nos comienzan a salir a nosotros de las manos. Por ejemplo, una pareja de enamorados, una pareja que podía decir, en un momento romántico, decir, podría quedarme aquí contigo para siempre. Por hoy en día, ya después de un tiempo de 10, 15 días de estar de manera juntos, compartiendo, comienzan situaciones de roce, conflictos, de no soportarse porque los espacios se han reducido. Nos hemos limitado físicamente el espacio, las salidas no son tan frecuentes y entonces ya estamos como que conviviendo casi como con la misma persona ahí mismo, y todo va a depender si con esa persona nosotros tenemos empatía, si con esa persona es agradable estar. Es como cuando una persona se va a un retiro de 3 días, 4 días con un grupo de personas reducido. Uno comienza con algunas personas a tener empatía, a tener cariño, pero es una aproximación porque está uno con las mismas personas. Entonces esto ha cambiado. Igualmente los espacios han cambiado. Hoy en día también, por eso el tema de decir de que, oye, no estamos en la misma barca, estamos en la misma tormenta, porque depende de los espacios. Este es, por ejemplo, no sé, como una especie de apartamento donde los espacios son reducidos.
Imagínate estar todo el tiempo ahí, que no puedas salir, que estés ahí, a qué te dedicas, qué vas a hacer, caminas, vas al baño, vas a la cocina, todo está ahí en el mismo sitio y depende cuántas personas estén ahí. Entonces el espacio, que es algo vital, que es algo fundamental para nosotros y que estábamos acostumbrados a tomar todo el espacio que quisiéramos nosotros. Es que estábamos acostumbrados a eso y de la noche a la mañana nos reducen el espacio. O sea, ya no podemos avanzar más de un espacio, sino que tenemos que estar, como se dice, confinados, tenemos que estar en el mismo sitio. Y miren que esto que la situación del trabajo hoy en día ha cambiado, ¿verdad? En esta ilustración que está aquí, seguramente algunos de ustedes se identifican eso, porque hoy en día incluso una persona puede responder hasta el trabajo si está en la casa solo, si está en su habitación, puede estar en ropa interior o qué sé yo, cómo está la persona desnudo frente a eso, cosa que no podíamos hacer cuando íbamos al trabajo de manera normal. Todas estas cosas han cambiado. Las demostraciones de cariño han cambiado en las parejas, ¿verdad? Por el temor. Entonces, esta ilustración que nos muestra cómo puede ser el amor a partir de ahora. Como si conocemos a una persona, cómo vamos a mantenerlo, cómo vamos a ver si esa persona no tiene el virus, cómo sabemos si esa persona no está contagiada. Todas estas cosas nos las ha hecho cambiar esa situación. Es una situación de pareja que nos muestra esta imagen donde, oye, seguramente las cosas no están bien. Y entonces imagínate que es una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a entender. Cómo mantener una buena relación con la pareja. Porque es que vamos a estar ahí. Es que vamos a estar encerrados. Es que no va a tener el tiempo de ir al trabajo, a coger aire, a respirar por allá. No, tengo que estar ahí. Entonces tengo que buscar forma para entender esto y cómo voy a manejar mi situación con la pareja. Y aquí viene una cosa bien interesante, es conocer las diferencias. Este sería como el primer punto. El primer punto tiene que ver como esa diferencia entre la pareja, como esa diferencia entre un hombre y una mujer. Y es de las cosas que de pronto no nos habíamos dado cuenta y que hoy en día tenemos que aprender a reparar eso. Y una de las cosas que tiene que ver esto es que nosotros anatómicamente y fisiológicamente, hombre y mujer somos diferentes y por eso actuamos de manera diferente. Una mujer maneja un ciclo hormonal que con ese ciclo hormonal también viene cómo va a reaccionar ella en sus emociones y en sus sentimientos. Los varones no tenemos ese sistema hormonal así de esta manera y por eso somos más planos en este sentido. Pero en esta ilustración que nos muestra ahí, eso es cierto lo que está mostrando ahí, porque dicen de que la parte que tiene que ver con el sexo en el hombre, ese sitio anatómico es 2.5 veces más grande que en la mujer. Entonces, lógicamente, el hombre sexualmente es más activo, tiene deseos constantemente, diariamente, mientras que una mujer no, la mujer tiene que programarse para eso. Esto tenemos que empezar a entenderlo. Y otras situaciones también como estas, que a veces no se entienden. Hay muchas diferencias que hablan de esto, pero sí hay una diferencia grande entre las palabras que habla la mujer y el hombre al día. Algunos hablan de 3.600, otros hablan de otra cifra mayor. Lo cierto es que, y esto es real y esto lo vemos, una mujer habla más palabras que el hombre. Esto puede entrar en un momento dado, que estemos con la misma persona, entrar en un fastidio. Y en esto tenemos que aprender nosotros a ser tolerantes frente a eso. Tanto la mujer como tratar de bajar ese ritmo, de que no sea fastidiosa al hombre y que con tantas palabras sacarle el mal genio frente a eso, como el hombre comenzar a aceptar también esas diferencias y saber que las mujeres son muy gráficas, que las mujeres tienen una manera de contar las cosas de manera espectacular, mientras que los hombres somos muy dados a ser muy sucintos frente a esto. Y aquí hay una razón frente a eso, ¿verdad? Es una manera jocosa de decirlo, de que se debe que las mujeres hablan más porque pues a los hombres nos tienen que repetir. Y esto, hay una diferencia frente a esto. Una mujer tiene esa capacidad, está hecha para eso, para hacer muchas
cosas al tiempo. Son multitareas, las mujeres son multitareas, mientras que los hombres tenemos que estar enfocados como en una sola cosa. Como dicen por ahí el chiste, que el hombre no puede masticar chicle y caminar. Mira, mientras que una mujer, tú la ves, tiene el bebé en los brazos, está cocinando, está atendiendo una llamada, está haciendo miles de cosas y pensando muchas cosas frente a eso. Eso tenemos que empezar nosotros a entenderlo, estas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, para que pueda haber una armonía, sobre todo una armonía en esta situación que se nos ha impuesto, que no es una situación parcial, sino que ya llevamos un tiempo y no sabemos hasta cuánto tiempo va a ser esto. Y por eso hablábamos nosotros que dependía mucho, ¿verdad? En estos días han mostrado la casa de los famosos y se veía como una cosa es como salen los avisos que dicen ellos: quédate en casa, sí, quédate en casa. Es muy fácil para una persona que tiene una casa amplia, que tiene diferentes sitios, decir eso, quédate en casa. Pero para una familia o una persona que el sitio es estrecho, que las condiciones no son la misma, no es lo mismo decir quédate en casa, sobre todo que nos está acostumbrado, sobre todo cuando es una familia numerosa, sobre todo cuando los espacios son reducidos. Entonces, ahí a veces decimos, es que la gente no entiende, sí, pero también ponte en los zapatos del otro, porque es que esa persona no quiere estar en tu casa, porque las condiciones son esto. Ya está comenzando la época de calor, y entonces o se va la energía en algún sitio de esto. Entonces no es lo mismo, depende de esto. Por eso ahí es válido lo que han dicho. Oye, no estamos en la misma barca, estamos en la misma tormenta y cada uno está en su barca. Entonces situaciones como esta donde hay varios niños, una pareja que solamente comparte una habitación, que la cocina está ahí mismo, que las labores y los pequeños. Se han suspendido las clases en los colegios. Entonces, mantener los niños en el colegio, eso puede ser un motivo de tormento, ¿verdad? Sobre todo para los hombres que no están acostumbrados. La mamá puede, digamos que, tratar de manejarse con los niños, con con el que llora, con el que quiere esto, con el que quiere dormirse, con el que está haciendo una pilatuna, estas cosas. Pero a veces nosotros los hombres no tenemos como esa capacidad. Y entonces también frente a eso tenemos nosotros que enfrentarnos. Tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad. Tenemos que comenzar a ser tolerantes frente a esto y buscar formas pues de que se nos venga esa virtud de la paciencia. Y pues cada familia es muy particular, si son adolescentes, si tienen la tecnología. Pensaba, por ejemplo, en estos días, en esas familias donde ahora las clases son a distancia, ¿verdad? Una cosa es una familia que puede resolver las situaciones donde cada hijo tiene un portátil o tiene un computador accesible. Pero en una familia donde solamente hay un solo computador y tienen que estar en clases diferentes maneras de esto, pues ya comienza la tensión, comienzan las cosas frente a esto, porque el mundo cambió frente a eso. Ahí hoy también es otro cambio para los niños, las clases virtuales. Yo conversaba con una persona y decía que de las cosas que he visto como positivo de esto es la disciplina que tendrán que asumir esta generación del aprendizaje de esta pandemia, es la disciplina que tienen esto. Algunos colegios me comentaban que les piden a los niños que estén a una hora, o sea, en un horario frente al computador para recibir sus clases, pero no de cualquier manera, sino que tienen que estar con el uniforme colocado. Eso es bien interesante porque eso hace sentir de que la persona, oye, estás en tu casa, pero estás en el colegio, estás en la clase. Entonces son de las cosas, diríamos que positivas que pueden salir esto. ¿Qué hacer cuando los niños pues están acostumbrados a salir, a jugar al parque, a estar allá? El confinamiento. Miren esa cara de tristeza, de aburrimiento de esos niños que están ahí. Tendrá que venir formas de tratar de poner la imaginación, de hacer juegos o situaciones donde tratemos de involucrarlos para que ellos puedan quemar esa energía, porque es que ese paquete de energía que reciben cada día es un paquete de energía grande y ellos tendrían que quemarlo ya en la noche para poder dormirse un poco cansados. Esta es una de las cosas que cambia dependiendo de cada persona, ¿no? En esta persona que vemos aquí, en esta ilustración, es una persona que es amante de la lectura.
como de las cosas que se han ido perdiendo también, porque las nuevas generaciones no son dadas a leer libros en papel. De pronto todo lo leen a través del celular, todo lo leen a través de sus tablets o de los computadores. Entonces es una opción, pero ¿para quién es una opción? Para que el que está acostumbrado a leer, es una buena opción, tendrá sus espacios, tendrá más tiempo para leer cuando antes no los tenía, porque que tenía que trasladarse, salir, hacer ocupaciones, está esto. Entonces esto es una opción buena para la persona que le gusta la lectura. Pero por ejemplo, digamos unas personas ya de la tercera edad, casi de la cuarta edad como llaman ahora, que no están acostumbrados a esto, por eso la gente sale. Por eso la gente mayor no se acostumbra a esto. La gente quiere los espacios, salen, están acostumbrados a tomarse el tinto, el café y salir en las mañanas. Y eso es lo que vemos. Por eso hay personas que no están acostumbrados a estar en su casa y difícilmente pues les ha tocado duro, difícilmente pueden mantenerse pues en su casa. Lo cierto, a pesar de todo esto, es que el mundo cambió. El mundo cambió. Y el mundo cambió. Y a pesar de que llegue una vacuna para esto, ojalá que sea muy pronto, para esta pandemia del COVID-19, llegue una vacuna muy pronto para esto, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar, ya no va a ser el mismo. Porque tenemos que comenzar a reorganizarnos económicamente, tenemos que ver que ya no vamos a quedar con un temor de saludar dándonos la mano. No sé si eso se pueda recobrar, por ejemplo en las iglesias, el trato, el abrazo, todas estas cosas. El mundo cambió. Y para eso, para saber que el mundo cambió, nosotros también tenemos que hacer una cosa, cambiar nuestro chip. Tenemos que cambiar la manera de pensar, tenemos que cambiar la manera de actuar para un mejor convivir frente a eso. De ahí esa famosa frase, que si busca resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Entonces, si queremos hacer lo mismo en un mundo que cambió, nos vamos a quedar retrasados. Van a venir situaciones difíciles frente a nosotros. Vamos a oponernos, vamos a ir como en contracorriente frente a eso. Por eso, insisto que hay que cambiar el chip frente a esto. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, decía este científico, Stephen Hawking. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Y eso lo vemos en una teoría que se habla de que solamente los animales, los seres que se acostumbraron al cambio fueron los que lograron sobrevivir. Esto va a suceder también. Solamente las personas que logren adaptarse a estos nuevos cambios, a estos nuevos retos, a estas nuevas maneras de vivir, son las personas que van a poder salir adelante. Y frente a eso podemos mirar esas dos figuras de vegetales, de árboles, por decirlo así. Está el roble que conocemos y está la palmera. Pero ¿cuál es la diferencia entre el roble y la palmera? Nosotros nos vemos y nos asombramos y decimos, es que es una persona que es fuerte como el roble. Y de pronto admiramos a esa persona que decimos que es fuerte como el roble. Pero miren ustedes que hay una situación. La palmera, en cambio, viene un viento fuerte y es flexible. Y entonces se doblega. Y cuando el viento se va, vuelve a su posición. Pero ¿qué hace el roble? Por ser tan fuerte, viene un viento y lo que hace es mantenerse. Y si el viento es más fuerte, llega a romperlo. Entonces en esta filosofía está en eso, en adaptarnos, sin perder los principios, sin perder la dignidad, pero sí hasta donde podamos hacer como la palmera. Resistir, irnos hacia donde nos tenemos que ir y después volver a nuestra posición. Esto ocurrió ya hace algún tiempo y de pronto no fue de una manera como esta, pero digamos las personas que somos mayores sabemos lo que representaba el cine en los que llamaban los teatros, los cines en los famosos teatros, y eso fue cambiando. Comenzaron a llegar entonces ya las películas, recuerdo en esos formatos de Betamax, después en VHS y mucha gente que tenía este tipo de negocio no hizo el cambio, no fue cambiando, no fue transformando, y muchas personas quedaron con eso. Todavía hay restos en algunas ciudades de esos teatros simbólicos, de esos cines donde era una costumbre ir con la familia, ir con la novia, ir a estos sitios. Entonces hay que hacer el cambio. Aquí hay una imagen donde quiero contarles una anécdota de una persona que dio un testimonio.
Eso, como ven ahí, son las personas que están en una cárcel. Y lo que es vivir, estar en una cárcel, en un sitio que estás con otra persona. La persona que contaba esta anécdota, este testimonio, decía que estaba con una persona de color negro. Decía que tenía mal olor, que olía bien feo. Pero un día llegaron y se llevaron a esa persona de color, a ese negro se lo llevaron. Y dice que esa persona, a pesar de que él sentía, no tenía, digamos, esa empatía con el negro, pero por lo menos conversaba, pero por lo menos estaba ahí. Que se sintió muy mal cuando esa persona de color, cuando ese negro tuvo que irse a otra parte y sintió morirse porque estaba solo. Así nos puede estar pasando a nosotros en esta situación, ¿verdad? Y estamos con la pareja. Bueno, si estamos con la pareja o con los hijos, tratemos de llevar la mejor situación para que no nos ocurra lo que le ocurrió a esta persona en una prisión. Y frente a esto, lo que tenemos que decir que en este momento y en otros momentos, pero más en este momento, tenemos que decir que en este momento de la vida nosotros tenemos que tragarnos muchos sapos. ¿Qué es tragarnos muchos sapos? Que frente a cosas que son bobas, no prestarle atención. A veces nos molestamos por cosas que son pequeñas, que son nimias, que son pequeñísimas, ¿verdad? Entonces tragarse sapos, o sea, pasar por alto cosas de esta. Los expertos frente a esto dicen, por ejemplo, las parejas que se han separado, después de un tiempo que ha pasado, que se han separado, llegan a la conclusión que se separaron por una bobada, por un disgusto que tuvieron, y que en ese momento el orgullo fue más grande y lo dejaron alimentar a estar allá. Entonces, para esta situación que estamos viviendo, de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, hay que tragarse muchos sapos. Y miren, como les decía ahorita, el antes y después del COVID. El mundo ha cambiado. Desde ya tenemos que comenzar a cambiar el chip. Entonces, mis queridos amigos y amigas, muchas gracias por su atención. Ojalá que logren eso, que logren entender que el mundo cambió, que estamos en otra situación y que frente a eso tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la forma de pensar y tenemos que cambiar la forma de actuar. Nos veremos pronto en otra oportunidad para seguir conversando de esto u otros temas, y también ojalá que podamos tener una cura para esto, para darnos un abrazo fraternal. Muchas gracias.